El periódico El Dictamen recogió la crónica del acontecimiento. Desde poco antes de las 8 de la mañana se congregaron en el muelle de Sanidad sacerdotes y fieles de Córdoba, Jalapa y este puerto de Veracruz. Luego de que desembarcó el señor Guizar, fue conducido a bordo de un automóvil hasta el curato. Mientras todo el pueblo estaba de fiesta, comenzaron a llegar noticias alarmantes esa misma tarde de mi llegada. Cerca de medianoche del sábado 3, un terremoto había sacudido una extensa zona de mi diócesis comprendida entre el volcán de Orizaba y el Cofre de Perote. Pueblos casi barridos, los ríos desborcados, gente sin casa ni alimentos. No se podía precisar el número de muertos y damnificados. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Y pues bueno, esta pequeña descripción que acabo de leer, pues es algo que hasta el día de hoy como tal ha generado mucha psicosis y mucho temor, sobre todo porque es algo natural y que a lo mejor no se tiene con cierta explicación si se puede prevenir o hay una cultura para prevenir tipos de desastres como en este caso lo describe, ¿no? Que fue un terremoto. Y que en este caso lamentablemente en vez de celebrar estas circunstancias, estos lamentables hechos, pues en este caso pues la gente, hay gente que a lo mejor sigue afectada, hay gente que sigue con las secuelas, fueron testigos de aquella situación tan lamentable, tan triste, vieron cómo familiares, amigos o gente cercana moría a causa de estas lamentables situaciones, cómo pues muchas quedaron aplastadas o simplemente quedaron irreconocibles o no se sabe nada de ellas, están desaparecidas o no se sabe dónde están sus cuerpos al menos. Pues bueno, el tema del que les voy a comentar el día de hoy y que pues precisamente es algo bastante triste y lo hago con todo el respeto, sobre todo para las víctimas y sobre todo para la gente que sufrió y que tiene testimonios e inclusive vivió esta lamentable situación, es de un terremoto que hasta el día de hoy no se sabe con certeza o no se supo realmente, que también forma parte de la historia, no tan solo del lugar como tal, sino en este caso de todo un país, porque también forma parte de la memoria colectiva y forma parte de lo que hasta el momento conocemos como hasta el día de hoy los terremotos, los sismos, los tsunamis son bastante peligrosos y bastante importantes de saber en cierto momento para prevenirnos y obviamente evitar pues algún percance o alguna circunstancia específicamente tanto física como psicológica. Bueno, para empezar, miren, les digo una cosa. Yo en la mayoría, en mis casos, siempre he hablado aquí en este caso de lo que es el Estado de México. Pero en mi caso, yo no viví todo el tiempo aquí, sino que toda mi vida, la mayoría de mi infancia, vamos a decir que a lo mejor a los 8 9 10 años aproximadamente, yo viví en Puebla específicamente. Yo viví en lo que fue una zona rural, o sea, en un pueblito, ¿no? Donde les comento a lo mejor pues no existe ni siquiera ni lo que es el internet, o sea, hay muy poca gente que lo tiene, e inclusive pues sabe cómo manejar un teléfono celular, o sea, la tecnología es muy reservada, ¿no? Es un lugar bastante pues cerrado específicamente en lo que es pues son pueblos de montaña, están uno encima del otro, pues ríos hay muchos, obviamente, muchos árboles, ¿no? Mucho empedrado, ajá, muchos de estos caminos como tal pues son carreteras y todavía no están muy bien estabilizadas o muy bien construidas, carreteras peligrosas por supuesto, curvas, ¿no? Entonces, son pueblos que obviamente tienen esto de lo rural y son muy alejados de la industrialización, es decir, como en este caso, en el pueblo donde yo estuve, pues está entre los límites de Puebla y Veracruz, es decir, las ciudades como tal, en este caso las capitales, están bastante alejadas y muchas veces ni siquiera se sabe de ellas. Es más, nunca se tiene registrado correctamente en el mapa e inclusive, como yo les he comentado, han tenido hasta problemas pueblos con los, así, entre pueblos, es decir, por los terrenos, por las carreteras, que por cuestiones de política, que por cuestiones de que quién sabe qué, es un lugar bastante alejado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también tienen sus fiestas patronales, tienen todo. O sea, la verdad está muy bien, es un lugar cómodo, pero en este caso, pues por ciertos problemas o por ciertas circunstancias, pues obviamente es muy difícil llegar a ellos. E inclusive, pues es muy tardío. Para llegar a estos pueblos, imagínense, de 5 a 6 horas así. Y tienes que estar desde temprano, hasta ahorita que son como por ejemplo 11:45, tienes que estar ya levantado para obviamente irte a México hasta las 8 de la mañana.
El autobús llega a las 8, exactamente 8 en punto de la mañana. Llegan allá a lo que es en este caso Puebla, o en este caso puede ser de estos pueblos lejanos, llegan como por ahí de las 3, 4 de la tarde, así de fácil, ajá, son casi 5 o 6 horas, ¿no? Y tienes que pasar pueblo tras pueblo tras pueblo, matorrales, sierra, montañas, o sea, es un lugar bastante peligroso, por así llamarlo, pero también en este caso pues es algo bastante tranquilo, sin embargo, pues como les comento, también tiene sus ciertos peligros, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir así de lleno con lo que se suscitó en este caso, la noche para hacer madrugada del 3 de enero para hacer 4 de enero. Nos vamos a remontar del año 1920. Imagínense nada más, desastres naturales en esa época. Estamos hablando de casi 102, 103 años de estas lamentables situaciones. Este pueblo que les voy a comentar, obviamente yo no viví ahí, sino yo viví en el pueblo que está debajo de él, que se llama Patlanalán. En este caso, el pueblo donde fue afectado y que fue epicentro de esta lamentable situación se llama Quimistlán. Quimistlán es uno de los 217 municipios que actualmente conforman el actual estado de Puebla. Su nombre viene de lo que es de la lengua náhuatl, que significa Quimili, es envoltorio, lío es liar o envolver, Mistli es nube y Tlán es junto, que si obviamente lo componemos, Quimistlán es lugar envuelto entre nubes o debajo del envoltorio de las nubes. Es un pueblo bastante alejadito, bastante, como lo dice precisamente su nombre, pues obviamente, está sobre las nubes o inclusive pues es un pueblo que tiene sobre todo mucha neblina, ¿no? Como les comento, es bastante complicado de ir. Obviamente, sin embargo, pues es uno de los estados que se supone que están registrados como tal en lo que es ahorita la división política del estado de Puebla. Bueno, ¿qué es lo que se suscita aquí en lo que es Puebla? La noche del día 3 de enero a las 22:25 horas, es decir, a las 10:25 horas de la noche, resulta que se suscita un movimiento telúrico bastante fuerte y bastante impactante, que ni siquiera en ese momento se sabía que era un temblor. Se sabe que fue una sacudida de tierra bastante fuerte, un choque de energía bastante explosiva, a tal grado de que destruye las casas, destruye las carreteras, desembocan los ríos e inclusive lo que es la capilla, bueno, la iglesia de Quimistlán, ahí donde se adora a San Juan Bautista. Miren, destrucción total, se hizo pedazos e inclusive el campanario se cayó, así de fácil. O sea, fue un movimiento telúrico bastante fuerte y más sabiendo que es un pueblo de montaña, es decir, está sobre una montaña, es un pueblo de monte, vamos a llamarlo de esa forma. Y en efecto, sabiendo que son deformaciones, son relieves, lo que son obviamente mesetas, montañas, montes e inclusive los mismos volcanes, porque como ustedes sabrán, Quimistlán y parte de lo que es actualmente la zona de Veracruz, pues obviamente lo conforma tanto Pico de Orizaba como el Cofre de Perote. Entonces, estos lugares específicamente son bastante altibajos. Su nivel del mar es bastante extenso, bastante grande. Y obviamente, pues, un temblor de este tipo de casos derrumba todo, así de fácil. O sea, hace desbordamientos de tierra, deslizamientos, avalanchas, ajá. Y como les comento, como son en la mayoría son carreteras que en su mayoría no tienen buen mantenimiento, pues obviamente se destruyen y en efecto es muy difícil hacer comunicación, sobre todo en la entrega de víveres. Bueno, hasta el día de hoy, como les comento, mucha gente ha recordado, sobre todo en este pueblo, pues esta lamentable situación. Tanto así que este temblor es hasta el día de hoy el segundo evento catastrófico más importante de México. Imagínense, no se sabe de esto y es el segundo más importante, tomando en cuenta obviamente el temblor del 85, ¿no? Ese creo que es el más sonado. Y también si lo tomamos en cuenta el del 2017, ese sí me tocó, que estuvo horrible. O sea, lo viví en la noche y después en la tarde, obviamente fue una cosa espantosa. Bueno, hasta con decirles que ese día mi mamá me había dicho que no fuera a la escuela. Fue como por ahí de la 12, 1 de la tarde, que mi mamá empezó a ver que la planta, porque obviamente teníamos en el centro de la mesa una planta, y en eso vio que empezó a moverse. Y pues obviamente, mire, se espantó. Bueno, mi mamá creyó que era el fin del mundo, a tal grado de hasta inclusive, no sé, como tipo abrazar, envolver el tanque de gas porque estaba abierto. O sea, en ese momento estábamos comiendo. Y obviamente mi mamá, por querer cerrarlo, obviamente se abraza al tanque de gas. Y pues obviamente es algo peligroso. Obviamente le digo que se calme, que obviamente que salga, porque en efecto lo que era la casa en ese momento empezó a tener grietas y para colmo tenía goteras. Entonces
fue más, generó que obviamente la estructura se vulneraba un poco más y que en efecto fuese más frágil. Obviamente salimos y pues y como les comento, o sea, se sintió horrible, fue un movimiento así como de ondas, o sea, se movía todo de un lado para otro y en efecto fue una cosa terrorífica y mamá desde ese entonces se traumó mucho con el caso de los temblores. Miren, imagínense esto, ahorita que estamos viendo aquí lo que es zona centro, no suenan ni las alarmas sísmicas. La única vez que sonó fue obviamente eso fue en septiembre, un 19 de septiembre que estábamos, no me acuerdo si fue en septiembre o fue antes, pero cuando estaba lloviendo precisamente y que en efecto fue a las 8 de la noche, empezó nada más a sonar aquí una vez la alarma sísmica. Y hasta ahí, porque hasta el día de hoy, como les comento, siguen todavía las famosas réplicas. Y muchos de estos temblores como tal ni se sabe que existieron o no se sabe si se sintieron o se suscitaron. Es decir, hay mucha falta de mantenimiento y mucha falta de prevención. Esto fue lo que sucedió en este caso en Quimistlán. Como les digo, es un pueblo bastante reservado y bastante retirado de la sociedad. Entonces, como tal, muchos medios de comunicación no se podían obviamente entrar a estos lugares. Hasta consideran peligrosos a los habitantes porque ya, por ejemplo, ha habido casos de que se los linchan o de plano, miren, los corren, o sea, porque son pueblos bastante reservados. Ahora bien, enfocándonos un poquito. Como les comento, es el segundo evento más catastrófico y de los más alarmantes que se tiene hasta el día de hoy, sobre todo porque era un pueblo rural. Como tal, hubo desde cortes de luz, no hubo agua, no hubo ni alimentos como lo dice la descripción. Fue muy difícil llevar los suministros para obviamente socorrer y ayudar a las personas y en este caso encontrar pues los restos o los cuerpos de en ese entonces las víctimas. Tanto así que en su momento se dio a conocer que había 650 muertos. Sin embargo, hasta el día de hoy el estudio acaba de reconfirmar que hubo más de 2000. Es decir, fue algo terrorífico y como les comento, aquí hay que diferenciar una cosa. La escala de Richter obviamente nada más mide la energía que se expande o que se libera de ese choque, de las placas tectónicas. Es decir, si yo hago esto, obviamente, si obviamente esto ocupa lo que es el pueblo de lo que es Quimistlán, ¿no? Y como es obviamente pueblo de montaña, y en este caso se encuentra la otra placa, hace esto, hace un deslizamiento. Pero obviamente el peligro es que como son montañas y como son zonas bastante, ¿cómo se llama? Alejadas, lo que hace obviamente es hacer estos derrumbes, hacer estas avalanchas y este desbordamiento de ríos. Obviamente hace un choque total del territorio y hace una deformación, vamos a llamarlo así. Sin embargo, sabe que es una liberación de energía y lo que se hace es que la tierra se acomode, ¿no? Sobre todo por el hecho de las placas tectónicas. Muchas de ellas son terrestres y algunas son marítimas. En este caso, México, si no me equivoco, ocupa tres, que es la que es la que es la americana, cubre lo que es México, Estados Unidos y Canadá. La de Cocos, que obviamente es una placa muy pequeña, ocupa lo que es parte de California hasta lo que es la zona de Baja California, en México específicamente. Y la Pacífica, ¿no? Esto es lo que ocupa. Esta es marítima, lo que es el Pacífico, ¿ok? Ahora bien, ahí suena mi reloj, disculpen. Resulta que en su momento, uno de los testigos de esta situación que se hace llamar Rafael Sánchez Altamirano, cuenta en sus anécdotas que al parecer este tipo de réplicas o este tipo de movimientos ya se había suscitado desde antes. Es decir, ya había como cierta, ¿cómo se dice? Ya había como una prevención, por así llamarlo, o como así una llamada de atención de que este tipo de movimientos empezaban ya a generarse de manera constante e inclusive muchos eran imperceptibles, ¿no? Las réplicas eran muy bajas en ese momento, pero obviamente esto abarcó sobre todo en lo que es Jalapa, lo que es Veracruz, lo que es Jalapa específicamente y parte del puerto de Veracruz. Imagínense nada más, ya empezaban a sentir estos movimientos. Eran muy cortos o eran de poca duración. Sin embargo, el día que les comento, 3 de enero, es cuando se suscita ese movimiento que es bastante gigantesco y para colmo es en una zona montañosa. Obviamente generó alarmas desde derrumbamientos, desde lo que fue las grietas, cortes de energía eléctrica e inclusive la onda se sintió en otras localidades cercanas e inclusive más alejadas de lo que es actualmente el estado de Veracruz, parte de Jalapa, Orizaba e inclusive hasta otros municipios que ahorita les voy a describir, como lo son Teocelo, Cozautlán, Izhuacán, Ayahualco, Calcahualco, Coscomatepec, Atlapagua, Jalapa, Coatepec, Rinconada, Huatusco y Córdoba, Chilchotla, Patlanalán, que les comento donde yo viví, Quileayo,
y Alto Lucero. Alto Lucero yo creo que lo van a ubicar muy bien porque es el pueblo donde vivió esta señora Paquita la del Barrio, ¿no? Que es esta icónica cantante mexicana. Pues obviamente en estos estados, bueno, estos pueblos como tal, pues se sintió este fuerte temblor que les comento fue de magnitud 6.4. O sea, imagínense nada más si estuvo fuertecito, si estuvo feo. Y en efecto, como les comento, fue destrucción total. Tanto así que la descripción que les comento fue de este personaje que se llama Rafael Guisari Valencia. En la religión católica nosotros los conocemos como San Rafael, que es el patrón de allá de Jalapa. Y su tumba se encuentra en la misma capilla, en la misma catedral de esta ciudad, allá en Jalapa. Resulta que cuando él llega aquí a México, él venía de Cuba precisamente. Él es seleccionado de una serie de votaciones para venir aquí a México, específicamente a lo que es Veracruz. Entonces llega de forma normal en barco, ¿no? Después llega aquí a lo que es Jalapa, a lo que es en ese entonces era el convento. Y en ese momento, lo que era supuestamente una fiesta, resulta que se suscitan muchas noticias bastante fuertes y alarmantes de lo que había sucedido tanto en Quimislán como en Chichotla y en lo que lo que se estaban sintiendo fuertes temblores y aparte réplicas. O sea, la mayor fue la del 6.4. Sin embargo, ya existían más temblores o más réplicas de esta menor intensidad, sin embargo, estaban empezando a afectar. Tanto así que el dinero que se recoge para dárselo al padrecito, ¿no? En su momento, a San Rafael, decide mejor hacer en ese momento un telegrama para lo que era el arzobispado de Jalapa y dice que mejor lo más necesario o lo que sería importante para obviamente ayudar a las personas de los damnificados era donar ese dinero para hacer socorrismos, para poder hacer lo posible para llegar a estos pueblos, para llevarles aunque sea despensa, e inclusive reconstruir todo lo que en su momento se destruyó, aparte de este lamentable hecho, de este lamentable temblor. Tanto así que inclusive su telegrama, imagínense nada más. Esto causó conmoción y fue una noticia bastante comentada, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. La prensa local de ese entonces, obviamente, en este caso el periódico, tanto el periódico como el telegrama, mandan esta información tanto a los centros de redacción en Estados Unidos y también a los centros de sismología que se estaban haciendo en ese momento, y que estaban empezando a hacer registros de algunos movimientos fuertes en ese entonces. Pues resulta que obviamente llegan tanto a Estados Unidos como a Inglaterra e inclusive ya habían temblores anteriores. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1905 fue un temblor de 7.3 y en Italia, que inclusive esta información llegó hasta Italia, porque resulta que en una de las provincias de allá, que se llama Messina, resulta que también tembló y Messina igual es una zona bastante montañosa y de mucho relieve. De hecho, si no me equivoco, por allá se encuentra la zona de Asís y también es una zona fuertemente sísmica. Hasta el día de hoy como tal, México específicamente forma parte del famoso cinturón de fuego, que es el lugar donde se propagan y son muy, muy fuertes los temblores. Tanto así que países como Indonesia, Tailandia, Japón, específicamente Estados Unidos, ejemplo, Falla de San Andrés, Canadá, ¿no? Lo que son las costas de Canadá, Centroamérica y la Patagonia Argentina, son bastante fuertes en cuestión de sismos y son zonas bastante, bastante peligrosas y sobre todo volcánicas, porque también puede haber desde erupciones hasta tsunamis, maremotos. O sea, es decir, es una zona bastante vulnerable y que puede afectar a toda una población específicamente. Como tal les comento, tristemente no existe una cultura de prevención, no existe esta información necesaria y esto hace que obviamente las personas se espanten, se genere esta paranoia e inclusive sea una queja o un reclamo hacia los representantes, en este caso Protección Civil, gobierno, ya sabrá, ¿no? Y que en este caso se culpe al gobierno. En este caso, más bien hay dos responsabilidades. Una de nosotros por no creernos este tipo de lamentables hechos y fenómenos que hasta el día de hoy siguen afectando. Y también dos, porque en este caso las autoridades no tienen esta cultura de prevención, es decir, no saben educar correctamente. Y tristemente, obviamente, los que pagamos somos nosotros como víctimas y también que en efecto no tengamos esta impotencia de no poder ayudar a esas personas. Como les comento, hay muchas personas que están hasta el día de hoy resentidas. Me han llamado para hacer serie de entrevistas, sin embargo, como les comento, como tal, no existe cierta comunicación. Es muy escaso el internet por allá.
e inclusive pues no saben ni qué es el Wi-Fi, así de fácil. O sea, de las personas que pues tienen un recurso como el internet o hacer este tipo de misiones y de buscar esta información, una o dos personas tienen obviamente una red de internet para obviamente ampliar esta información. Y es algo bastante interesante hasta el día de hoy, como les comento. Tristemente, como tal, pues no existen estos recursos y esto genera, obviamente, que no se recuerde esta lamentable situación o que de plano se quede en el olvido. Yo bendito sea encontré toda esta información. De hecho, hay una novela, obviamente, que se inspiró en esta historia que se llama Se llama así Vestido de novia. Que obviamente habla de que la protagonista sufre es testigo de lo que sucede junto con su amigo. Que al parecer, pues resulta ser que es su marido o su novio tiempo después. O sea, nos habla también del trauma, nos habla también del daño que puede haber por el simple hecho de un lamentable desastre, de una catástrofe que pues no se puede prevenir, pero sí se puede obviamente hacer conciencia de lo que se puede hacer antes, durante y después de cada lamentable hecho, como en este caso un sismo, un temblor e inclusive un terremoto. Y que obviamente esto ha pasado de generación en generación, lamentablemente hasta el día de hoy, como les comento, no existe una cultura como tal y pues obviamente ahí están los lamentables daños y los lamentables hechos. Y bueno, como les comento, pues hasta el día de hoy, 3 de enero de 1920, pues es la fecha exacta en la que lamentablemente está este temblor y se cumplían en el siguiente año que viene, pues obviamente 103 años de este lamentable hecho. Pues yo espero que les haya gustado este video y esta interesante historia, que en efecto ya se logre completar dentro de lo que es la memoria colectiva y también sea una llamada de atención para obviamente todas las personas que tristemente hemos vivido y ya hemos pasado lo que es lamentablemente un temblor o un sismo, ¿no? Y que en efecto pues esto ya venía desde antes. Si les pareció o si les gustó este video y en efecto les interesaría hacer conciencia de ello, en efecto den su like porque eso también nos va a ayudar muchísimo. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones cuando obviamente YouTube les diga que ya está listo este video. Sus comentarios, sus propuestas, sus quejas, sus sugerencias, sus saludos son muy importantes y son bastante esenciales para el desarrollo de este canal. Y también compartirlo para reforzarlo, para que obviamente llegue a otras latitudes y que eso se pueda lograr expandir, obviamente, y se pueda llegar a otros límites. Y recuerden una cosa, pues en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar, porque el silencio es la peor mentira. Nos vemos en un siguiente video. Mi nombre fue Soren Castañeda. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye.